miren, han pasado muy buenos y buenas expositores, expositoras, y la verdad que no me queda más que agradecerles a todos los hermanos y hermanas que colaboraron tan generosamente en este proyecto. Y me gustaría a mí abordar un poquito la propuesta de Jesús en cuestión con la salud, y para hacerlo me voy a valer del Evangelio de Marcos. Yo comencé este curso afirmando que toda la creación era buena, que Dios había creado por amor, que en la propuesta de Dios es de que el ser humano tenga vida, y lamentablemente como que se ha enfatizado muchos textos de terror, textos donde se presenta a Dios casi como en conflicto con la humanidad. Entonces, me gustaría ver en esta propuesta de Jesús, agarré el Evangelio de Marcos porque me parece que nos puede acercar más al Jesús histórico, y también agarré el Evangelio de Marcos porque casualmente presenta 12 milagros, y los 12 milagros como que tienen desde el punto de vista geográfico donde Jesús opera, donde Jesús realiza estos milagros, como que ya nos está diciendo algo, ¿no? Como que todos los hace en territorio de Galilea y solamente uno en cerca de Judea, cerca de Jerusalén. Así como que el énfasis de Marcos es para la gente que no tenía vida, pero la gente que estaba prácticamente marginada, doblemente marginada por vivir en la Galilea de los gentiles. Solamente una consideración. Cuando hablamos de milagros, a lo mejor ustedes tienen en mente la concepción que nosotros tenemos el día de hoy de milagro, de un evento extraordinario, por ejemplo, que alguien pueda levitar, que alguien pueda caminar en el agua, que vaya contra las leyes físicas que nosotros conocemos. A lo mejor esa no es la idea que se entendía en el siglo primero. Desde este punto de vista, cuando examinamos los milagros de Jesús, tenemos que preguntarnos cuál es el motivo teológico, qué es lo que está detrás del evento del milagro. Entonces, los milagros han sido retrabajados, tienen una carga más teológica, más profunda, y es necesario también verlos en su contexto. Jesús, dirían los del seminario del Jesús histórico, si le aplicamos todas las categorías que nosotros hoy entendemos de ir en contra de la ciencia, de las leyes físicas, en ese sentido no estamos nosotros hablando del milagro. Jesús lo que hace es quitar el estigma, y eso lo vamos a ir viendo especialmente cuando toque a leprosos. Quite el estigma, y una vez que quite el estigma de la persona que no se consideraba que no la podían tocar, prácticamente la sanación llega. Entonces, estos son los presupuestos que tenemos que especificar desde el inicio. También tenemos que decir de que Jesús no es el único del mundo antiguo que se recuerda haciendo estos signos extraordinarios. También hay muchas personas en la antigüedad que se creía que tenían esta facultad. No solamente en el ámbito judío, por ejemplo, en el ámbito judío contemporáneo de Jesús, pues tenemos a Mendoza, un rabino que hacía grandes prodigios, ¿no? Hacía llover, tomaba el veneno de alguna víbora y no le hacía mal. Bueno, y en el mundo griego, pues no se diga, especialmente con todo el culto a Escolapio, este ser de origen humano y de origen divino. Su padre era Apolo y su madre una mortal, y también Apolo le concedió el poder de curar, de resucitar, y bueno, va a causar gran conflicto en la mitología griega con las Parcas, porque las hermanas muerte, cuando ya no le cae nadie, las Parcas se quejan con Zeus,
y Zeus interviene, se dan cuenta de que es Esculapio el que está curando, le prohíben curar, le prohíben que detenga el ciclo de la vida. Entonces, Jesús no es el único que es representado o que es recordado haciendo signos extraordinarios. En este mundo aparecen varios personajes que tienen o que se les da esa cualidad. También cuando hablemos de los demonios, no podemos nosotros leer las posesiones diabólicas como nosotros creemos el día de hoy, de que una persona verdaderamente puede estar poseído por algo, por un ser fuera de sí. Esto causaría problemas a la hora de cuestionar también el actuar de Dios. ¿Será Dios capaz de permitir que el ser humano que ha sido creado para vivir en libertad, para vivir en salud, de pronto se vea inmovilizado por un ser extraño? Entonces, estas son como las advertencias que vamos a dar ahorita, y después vamos a ir viendo cómo el Evangelio de Marcos parece que tiene una propuesta a Jesús de vida, y esta propuesta es bien clara, bien concisa. Espero regresar con algunos milagros, me tardaré un poquito más explicando, y espero que después podamos tener tiempo de conversar. Entonces, desde el punto de vista geográfico solamente, para Marcos el Evangelio, la geografía es muy importante. Marcos prácticamente divide su Evangelio en todo lo que acontece en Galilea y la parte de Judea. Hay muchísimo material del Evangelio de Marcos donde sucede todo en Galilea. Es en Galilea donde Jesús comienza a predicar el reino de Dios. Es en Galilea donde Jesús llama a sus primeros discípulos. Es en Galilea donde los invita a estar con él. Es en Galilea donde cura, donde sana, donde Jesús encuentra a leprosos, a enfermos. Es en Galilea prácticamente donde la gente crece entusiasmada con la propuesta de Jesús. Y después Jesús solamente emprende un viaje que es a Jerusalén, donde encuentra oposición y donde finalmente lo matan. Y una vez de resucitado, Jesús invita a su comunidad a ir a Galilea. ¿Por qué Galilea? Porque Galilea tiene un origen prácticamente marginal, liminal. Era la Galilea de la más allá de la Transjordania, decía el profeta Isaías. Galilea de los paganos, Galilea de los gentiles. Y con estas connotaciones negativas, ya uno puede estar cuestionando por qué Jesús no comenzaría en el poder, por qué Jesús no comenzaría en el centro de Jerusalén. Parece que este es el Dios de Jesús que se va a ir identificando con el margen, con lo que no cuenta, con lo insignificante. Y es entonces en Galilea donde les va a mostrar una manera diferente de entender no solamente a Dios, sino también entender la vida, de entender la salud. Solamente para contrarrestar, es en Galilea donde comienza el Evangelio y es en Galilea donde termina. Todo lo que suceda dentro de estas dos realidades, la comunidad va a estar invitada a siempre regresar a Galilea. Siempre regresar a Galilea, no solamente en un ámbito geográfico, sino también en un ámbito teológico. Galilea entonces sería abrazar el reino, la propuesta de Dios desde la periferia, desde lo insignificante. El discipulado en Marcos es un discipulado de marginales, de gente liminal, de gente que no busca el poder. Por eso es que es muy difícil en el Evangelio de Marcos responder a las exigencias de Jesús, porque a través del camino mucha gente se va a quedar en el centro del poder y se va a olvidar de Galilea. Contrario, por ejemplo, a Lucas, ¿no? Lucas enfatiza más la geografía de Jerusalén. Piensen, por ejemplo, en las historias de la resurrección. En Marcos, Jesús les dice, bueno, Jesús ni siquiera se aparece en primer lugar. Se aparece en la figura del joven vestido y le dice a las mujeres, vayan a Galilea y allá lo encontrarán. En cambio, en Lucas, Jesús va a decir, no se vayan de Jerusalén, esperen a que les llegue el poder de lo alto. Y estos dos énfasis son prácticamente imposibles de reconciliar. ¿Por qué?
porque parece ser que Marcos tiene el énfasis en la periferia, en el margen. En cambio, Lucas parece que comienza con la salvación desde el centro y desde el centro se va extendiendo a todos los confines del mundo. Y por ahí tiene una cita muy peculiar, Lucas, que dice, y serán mis testigos comenzando desde Judea, Samaria y hasta el resto del mundo. Se brincó Galilea. ¿Por qué? Porque muy probablemente quería callar las voces de la comunidad de Marcos, la voz de que era en la periferia lo que era donde se encontraba Jesús. Bueno, esto solamente para que vean la importancia de la geografía. Entonces, en territorio judío tienen lugar 12 milagros de Jesús, de los que 11 suceden en Galilea, al norte del país, y solo uno en Judea, que es al sur. Recuerden que en este contexto, el norte es el lugar más pobre, no solamente económicamente, sino teológicamente. Regularmente todos los países, el norte siempre es lo más rico, donde vive la gente, donde está la economía. Bueno, en el caso del pueblo palestino, el norte era el lugar más pobre, más olvidado, y el sur, Galilea, Judea, era la parte del poder, era la parte donde estaba el templo, donde estaba centrada la ley, y es allí donde tendría que entrar el Mesías, ¿no? Entonces, en Galilea, Jesús actúa en la sinagoga de Cafarnaún, expulsando de un hombre un espíritu inmundo. Todas estas maneras de explicar del espíritu, ellos creían que la enfermedad, ellos creían o asociaban a la enfermedad con seres que andaban por allí volando y que entraban dentro de la persona, pero también no les daban más poder, sino que tenían también ellos los métodos o las oraciones específicas para poder sacar a ese mismo espíritu, ¿no? Así como uno se enferma, la enfermedad es algo que viene externa, no es algo que se la provoca el ser humano, porque ellos partían de un principio bien lógico. Si yo estoy bien ahora, ¿cómo es que después ya no voy al médico, me diagnostican esto y esto y esto y esto y esto? Entonces, ellos también creían más o menos así, o sea, esto viene por una influencia de alguien negativo. Aquí en la historia del primer milagro que se narra en Marcos, entonces la sinagoga prácticamente no es el centro de vida, no es el centro donde se cure la persona, donde se congregue la humanidad. La gente se congrega, pero es una comunidad congregada enferma. Entonces, ¿quién es la persona responsable de esta enfermedad? Es el sistema religioso. En el fondo, lo que está detrás es una crítica a unas leyes de pureza que son incapaces de tener a la persona completa, ¿no? Entonces, esta persona dice que lo puso Jesús enfrente para que todo mundo lo viera. Y les pregunta, ¿qué está permitido hacer en el día sábado? ¿Hacer bien o hacer mal? Y dice que Jesús los vio con enojo. Una de las pocas expresiones. Aunque unos textos después le corrigieron y en vez de ponerle enojo, dice que los vio con amor. Entonces, como que las emociones de Jesús también se centran en un sistema que en vez de dar vida, dan muerte. No va a ser la única teología o no va a ser la única acusación que va a tener en contra del sistema. Se va a ir a través de todos los milagros, siempre va a haber una crítica en contra de algún sistema que está produciendo la enfermedad. Entonces, para Jesús, en este episodio del joven, de este señor que tiene el espíritu inmundo, es prácticamente reflejo de un sistema de salud que en vez de dar vida, da muerte. El Evangelio de Juan también manifiesta esta misma preocupación. Cuando Jesús entra a Jerusalén, en el Evangelio de Juan Jesús va varias veces a Jerusalén. En el Evangelio de Marcos Jesús solamente va una vez a Jerusalén.
Parece ser que Juan en este sentido es más correcto, ¿no? En el Evangelio de Juan, Jesús al entrar a Jerusalén entra a la puerta de las ovejas, de la hermosa, y se encuentra con una multitud de personas que están enfermas, cojas, ciegas, y que están esperando a que se muevan las aguas. Toda esa gente también es símbolo de un sistema de pureza que es incapaz de dar vida. Una religión que con sus estrictas reglas y observancias, en vez de sanar, en vez de dar vida, prácticamente ponen a la persona en una situación de vida y muerte. Pero en el Evangelio de Marcos no solamente es la sinagoga, el lugar sagrado que está prácticamente bajo el poder de este espíritu inmundo que es incapaz de dar vida, sino también la casa. En la casa de Simón y Andrés le avisan que la suegra está enferma. Bueno, damos por hecho de que entonces que Pedro está, que es casado, y llega allí, y también hay algunos detalles que vamos a ver más adelante, como Jesús también allí la toma de la mano como si fuera casi como que está prefigurando lo que le va a pasar con su cuerpo, que va a resucitar. La fiebre es símbolo posiblemente también del machismo, de aquella sociedad que tiene a la mujer prácticamente a la muerte, que la tiene enferma. Y tendríamos desde una lectura feminista, tenemos que ver que esta es la primera mujer que se pone a diaconar, a hacer diaconía. Dice que inmediatamente cuando Jesús la toma del brazo, se le va la fiebre y la mujer empieza a diaconar. De allí viene allí viene este verbo de diácono, de allí viene nuestra palabra de diácono. Entonces, no podemos reducir la actividad de la mujer al trabajo de hacer la comida o el aseo dentro de la casa. Es una mujer, es símbolo de la humanidad que ha experimentado el amor de Dios, el amor de la gratuidad que se va a manifestar también en el servicio, una humanidad ya liberada que va a ser capaz de dar vida, que va a ser capaz de dar lo mejor de sí en esta nueva comunidad alternativa donde ya no va a haber distinción entre hombre y mujer. Entonces el hecho de que Jesús la tome de la mano es prácticamente una prefiguración, les decía, de la resurrección que Jesús va a experimentar en el Evangelio, y también un acto de gratuidad, el Dios que provee vida, el Dios que no discrimina, el Dios que tiene un plan de salud tanto para hombres y para mujeres. Más adelante, en el capítulo 4, vamos a encontrar a Jesús calmando a la tempestad. Aquí se presenta también, estas historias son pospascuales. Recordemos que ya todas estas historias habían terminado, habían pasado. Y en esta historia se ve casi como un Cristo cósmico. ¿Quién es este? Va a ser la pregunta de la comunidad, que hasta el mar y el viento le obedecen. Recuerden que para Marcos va a utilizar para referirse al lago, va a utilizar la palabra mar. Muchas personas creen que Marcos no estaba familiarizado con la geografía de Palestina del siglo I, porque nadie que fuera del lugar o que conociera la geografía se iba a referir al lago de Galilea como mar. Entonces, por eso creen que Marcos tuvo que haberse escrito fuera del ámbito de Palestina, posiblemente en Roma. Esa es la teoría más acertada, que todo el mundo acepta. Y bueno, algunas otras personas creemos de que Marcos posiblemente se escribió al norte de Palestina, perdón, al norte de Palestina. Y entonces, ¿por qué utilizaría esta imagen del mar? ¿Por qué le llamará mar cuando en realidad no es mar? Es un lago muy pequeño que tiene la forma de una pera. Gera, ¿puedes buscar alguna imagen del lago de Galilea, por favor, para mostrarles? ¿Por qué Marcos le llamaría mar? Porque posiblemente tiene un símbolo teológico. Recuerden que todas las historias de origen, yo les hablaba en la primera clase,
de cómo todas las historias, cómo el origen del universo, de todo lo que existe, comienza siempre con la lucha del bien y del mal. Por un lado, bueno, en el caso de la Biblia, el dios Yahvé poniendo un orden a las aguas. En el caso de los dioses de Babilonia, el dios Marduk, el dios Baal, matando o aniquilando las fuerzas negativas del mar que estaban en los monstruos marinos. Entonces, muy probablemente Marcos también tenga esta idea de este Jesús que está prácticamente poniendo un límite al mal, que está recorriendo el mal, y también viene toda la historia del proceso de liberación del mar, del mar de los egipcios. Entonces, en esta historia es Jesús en su poder que tiene autoridad para ponerle límites al mar, para poder, incluso esta era una de las preguntas en el libro de Job. Anda, dime si eres lo suficientemente mayor. Dime dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mar. Dice Yahvé, cuando yo le dije hasta aquí vas a llegar. Entonces, muy probablemente también esta historia refleje este punto de vista teológico de que Jesús controla el mal, de que Jesús le pone límite y que la enfermedad no es causada por el Dios de Jesús, no es causada por el Dios de Jesús que Jesús representa. En un lugar indeterminado de la orilla oeste del lago, cura la hemorroísa y reanima a la hija de Jairo. Por allí van dos milagros en uno. Si ustedes se acuerdan, Marcos es bastante, Marcos tiene recurre a esta, estoy buscando la palabra, a esta técnica literaria. Comienza dándote a decir un mensaje, incluye otro, después vuelve sobre el mensaje que había comenzado. En este caso, Jairo va con Jesús, le pide que le alivie a su niña porque está muy enferma. Jesús va a la casa de Jairo y uno pensaría que terminaría Marcos cuando entró otra vez con Pedro, Santiago y Juan, que fueron los únicos que entraron con Jesús, pero no, en ese intervalo Marcos pone la historia de la hemorroísa. Dice, una mujer que se había gastado todo su dinero en los médicos y no había mejorado, al contrario, su estado empeoraba. Cuando se trabaja esta historia de la hemorroísa, también símbolo de la comunidad que está bajo el poder de la ley de la pureza, imagínense una mujer que nunca puede recibir un abrazo, nunca se puede sentir amada, nunca puede ser tocada. Todo lo que ella toque es símbolo de impureza. La mesa donde come, la silla donde se sienta, la cama donde se duerme, la cuchara que toma, el vaso que agarra. ¿Quién va a poder vivir con el peso de sentirse impura, impura, impura? Y es muy interesante todo el tiempo que también lleva impura, porque va a ser exactamente el tiempo que va a tener la niña. La niña tiene 12 años, tiempo de dar vida, pero en vez de dar vida, da muerte, está muerta. ¿Por qué? Porque hay un sistema también que ha condenado a estas mujeres a no tener vida. Y una de las cosas que vamos a ir viendo aquí es que los milagros no suceden por arte de magia. La gente tiene que hacer algo. Entonces aquí también tenemos a una comunidad que no se resigna a estar impura, a estar clasificada o catalogada como una persona que no tiene dignidad por estar impura. Y ya ustedes saben, si tan solo logro tocarle la orla de su manto. Es interesante cómo esta mujer sabe que del manto de Jesús sale la vida, mientras su manto de ella contamina. Y va a ser en cuanto que Jesús se deje contaminar,
que en vez de contaminación se purifiquen ambos cuerpos, ¿no? Por eso Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Entonces, y bueno, esta historia tan preciosa que Jesús la llama hija, probablemente las primeras palabras de amor que esta mujer escuchaba dentro de toda su vida, de toda su existencia. Y bueno, ya después entra allí y ustedes recuerdan el episodio, no permite que lo acompañe más que Pedro, Santiago y Juan. Este va a ser el trío que continuamente va a tener predilección sobre los otros discípulos, ¿no? En este episodio, en la transfiguración y en la hora de Getsemaní, estos van a ser a los que Jesús, sus amigos más íntimos, más personales. Y lamentablemente, pero sus amigos más íntimos, más personales, también lo dejan morir solo. Entonces entra a la casa de la Talitha Kumi y entra, y mientras toda la casa llora y está bajo el flagelo de la muerte, Jesús se rehúsa a decir que aquella comunidad está muerta. Él ve vida. Y también tomándola de la mano, la levanta, otra resurrección, la reanima, ser más concretos, y lo primero que le dicen es denle de comer. Y bueno, también se expresa la idea de 12 años, entonces ya ahora sí está lista para la vida, la comunidad que está lista para la vida, ¿no? Otra de las historias que llama mucho la atención es las historias de las multiplicaciones de los panes. La gente cree que los panes casi que comenzaron a llover como el maná. Los panes también, esta historia que Marcos la trabaja en dos momentos muy particulares, en una historia del pueblo de Israel, del norte de Israel, y en otra parte en pueblo de paganos, porque ambos pueblos parece que tienen hambre. Y mientras la persona no tiene que comer, la gente se cuestiona quién es responsable. Muy bien, adelante. ¿Quién es responsable de la... Ahí se metió un no quiero decir quién es, pero parece que era Roberto. En esta historia de la gente que tiene hambre, una vez que la persona no tiene tierra, que ha sido invadida, que le han quitado su sustento, pues es lógico que la comunidad va a estar enferma. Entonces, parece ser que Jesús no solamente está cuestionando el hecho de que no tienen que comer. Si ustedes recuerdan en la historia, los discípulos van con Jesús y les dicen, despide a esta gente porque estamos en un lugar despoblado y no hay que comer. Y Jesús les dice, no hay necesidad de despedirlo, denle ustedes. Porque Jesús no es tonto, Jesús también está viendo que están en un lugar despoblado y que no tienen que comer. Desde el punto de vista humano, prácticamente no hay vida, no hay posibilidades de que la gente se nutra. Pero cuando la gente se solidariza, cuando Jesús reta a la persona a decir, tú que eres discípulo, no puedes ser solamente discípulo de escritorio, tienes que involucrarte dentro del proceso de la gente que quiere servir. Dales tú de comer implica solidarízate con ellos y con ellas. Ve y investiga qué es lo que la comunidad puede aportar. Y entonces comienzan con varios verbos que Marcos los va a definir como que se comenzaron a agrupar en grupos de 50. Todas estas descripciones hablan de, esas eran las descripciones que se hacían, que hicieron los soldados de David cuando iban a la guerra, a luchar por la tierra. Entonces, como que de alguna manera Marcos también está invitando a la comunidad a decir, mientras la gente no se organice, mientras estén pensando que ser pobre es porque Dios así lo quiere, pues van a tener siempre hambre. Pero el hecho de que se organicen y que hagan que la economía fluya, que ya nadie retenga, porque todos los bienes están limitados. Y si uno se queda con el pan del otro, el otro se va a quedar con hambre. Cuando todo mundo es capaz de hacer que la tierra regrese a sus principales, a sus dueños originales, y luego se comparta, aún sea los panes, los poquitos panes,
y los peces, entonces sí es posible soñar con una nueva economía donde nadie tenga hambre, donde nadie se quede prácticamente a la intemperie. En el Evangelio de Juan, esta historia, por cierto, de la multiplicación de los panes, aparece en los 4 evangelios. Luego, entonces, tiene mucha posibilidad, desde el punto de vista histórico, que represente al Jesús histórico haciendo algo en relación al pan y en relación a la comunidad hambrienta. En el Evangelio de Juan dice que había pasto verde. Esto trae el simbolismo, todo el simbolismo de la Pascua definitiva. Recuerden que la Pascua era la fiesta de los pastores que celebraban el nacimiento nuevamente, la llegada de la primavera, sacrificando el cordero, comiendo el sin levadura. Entonces, ¿qué es lo que va a traer un primer origen otra vez? Se vuelve a la vida, pero esta vida va a costar sangre, esta vida va a costar que la gente se organice, que la gente comparta, que la gente sea capaz realmente de cuestionar el sistema que los ha dejado en la miseria. Jesús no está proponiendo un asistencialismo. Jesús no está proponiendo solamente satisfacer la necesidad momentánea. Jesús está cuestionando todo un sistema que ha dejado al 93% prácticamente fuera, muriéndose, y el 7%, 3% de los ricos, los otros tantos los intermediarios, que viven bien, mientras el resto de la humanidad está entre la vida y la muerte. Y Jesús les viene a decir que eso no es la voluntad de Dios. En el plan de Dios, en el plan de Jesús, es de que todo mundo coma, que tenga vida. Porque una vez que la persona ya no come, pues ya lo cuentan con los que bajan a la fosa, como diría el Salmo. En México, por ejemplo, utilizamos esta expresión, ¿no? Cuando la gente está muy enferma, no ha comido ni una tortilla. Y ya cuando come una tortilla, la gente dice, ya comió una tortilla, como que ya la hizo, ya va de ganada. Pero mientras la gente no se nutra, pues lógico, va a estar entre la vida y la muerte. Así que reparte panes a la multitud. A veces el evangelista no indica el lugar exacto donde Jesús actúa, como el caso de la curación de un leproso o la curación de un niño epiléptico. A veces no sabemos en dónde suceden. Parece que esta es la ambigüedad de decir el poder de Dios que llega a todas partes, ¿no? La única curación que se realiza fuera de los límites de Galilea la realiza Jesús al salir de Jericó, a 30 kilómetros de Jerusalén. Hecho no casual, pues esta ciudad fue la primera que conquistaron los israelitas tras el paso del Jordán en su éxodo hacia la tierra prometida. Jesús devuelve allí la vista a un ciego antes de realizar su éxodo definitivo de la muerte a la resurrección que tendría lugar en Jerusalén. Es prácticamente volver toda esta mitología, todos estos símbolos que recobran vida para decir, la propuesta de Jesús es prácticamente que toda la humanidad viva bien, esté sana, no esté con el Jesús en la boca de que no tiene aseguranza médica. Entonces, en territorio pagano tienen lugar 5 intervenciones de Jesús distribuidas de este modo. Recuerden que todos los milagros suceden, prácticamente 11 suceden en Galilea, solamente 1 allí cerca de Judea, de Jerusalén, y de esos 11 hay varios que suceden en tierra pagana. Si el pueblo de Galilea era considerado un pueblo pagano, pues imagínense, era considerado porque se había mezclado la raza, se había mezclado la sangre. Pues imagínense los que ni siquiera eran galileos, triplemente excluidos, ¿no? En la región de los Gerasenos expulsa una legión de demonios de un endemoniado. Esa es una historia bastante provocativa, porque si la podemos estudiar desde el punto de vista, desde la hermenéutica postcolonial, desde el punto de vista de los pueblos que han sido dominados y conquistados, uno puede ver los efectos que trae, los efectos que tiene el haber sido producto de una conquista. Y ustedes pueden decir, bueno, pero esta historia de la legión, ¿se acuerdan que Jesús subió a la barca? Le costó a los discípulos entrar a la barca, ahí en el capítulo 5,
y luego dice que cruzó al otro lado. Cruzar no solamente es geográfico, cruzar también implica entrar a un lugar que no es de los tuyos. Y por eso es que a los discípulos les cuesta trabajo cruzar psicológicamente a donde habitan otros hermanos y hermanas que están triplemente marginados, como serían los paganos. Y es interesante porque en el versículo primero del capítulo 5 no se dice que los discípulos desembarcaron. Solamente se dice que Jesús desembarcó y se encontró con el endemoniado, el que llevaba la legión, que vivía en el se habían intentado atar con grillos, pero él las rompía, que se hacía daño por las noches. O sea, el drama prácticamente es aterrador. Si este pueblo es el reflejo de un pueblo conquistado, y en un pueblo conquistado donde se les han quitado sus tierras, los han deshumanizado prácticamente a no ser prácticamente humanos, a vivir entre la vida y la muerte. Y el hecho de estar desnudo, está sin clasificación, está sin ser persona, no es humana, no es humana. Entonces, es interesante cómo Jesús entra en diálogo con esta persona, con esta persona que representa a todo el pueblo pagano. Y lo primero que le dice Jesús, ¿cómo te llamas? El otro comenzó a decir, ¿qué tienes que ver con nosotros? Sabemos que eres el Hijo del Dios Altísimo. Primeras confesiones cristológicas hechas en boca de los demonios. Pero eso no es suficiente. Y Jesús entra en diálogo. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Cómo te llamas? La otra persona me dice, me llamo Legión. A lo mejor para nosotros esto no nos causa ninguna sorpresa, pero para el pueblo pagano, para el pueblo de Galilea, para el pueblo palestino del siglo I, el hecho de que Marcos asocie la legión con el mal, pues es como un abrir de ojos para decir el problema, el mal no viene de Dios, el mal viene de la legión. ¿Y quién es la legión? El Imperio Romano. Entonces, para Marcos va a haber este conflicto del imperio de Dios. Incluso esa es una de las mejores traducciones para poder hablar del reinado de Dios. El reinado del imperio de Dios que va a entrar en conflicto con el imperio romano. Y estas luchas de poder van a estarse mezclando continuamente, prácticamente, en todo el evangelio. Entonces, para Marcos, la legión es causante de deshumanización, es causante de quitarles tierra, es causante prácticamente de darles muerte. Entonces, si esta persona está con legión, está con el Dios equivocado, porque en vez de darle vida, lo ha dejado prácticamente en la muerte, no es persona. Fíjense, y una lectura postcolonial también podría invitarnos a decir cómo es interesante que Jesús le saca la legión y la legión le suplica, permítenos irnos en esa manada de cerdos. Justamente va a haber allí una manada de cerdos, ¿verdad? El animal más impuro. Pero en la mente del pueblo oprimido es que se vaya el opresor por donde vino, que se vaya en el animal más impuro. Y ¿por dónde es cómo llegó? ¿Cómo es que llegó la legión a Palestina? Por medio del mar. Había solamente dos mares, la vía Terris, la vía Maris. Y por medio del mar, el mar no solamente era un símbolo de progreso y de una ruta mercantil. El mar también viene con toda una ideología de imponer una paz romana a base de la espada, de implantar todo un armamento. Por eso es que allí cerca siempre había las legiones que estaban vigilando, porque estos cruces de caminos siempre encontraban dificultad. Entonces, en la mente del pueblo oprimido es que el opresor se vaya por donde vino. Si la legión me llegó por el mar, que por el mar se vayan. Y entonces Jesús permite que
la legión entre dentro del cerdo, que esto era una de las maneras también que les llamaban a los soldados romanos, cerdos, y entra que se vayan por los cerdos. ¿Y qué es lo que pasó? Todos se precipitaron al mar. Y ustedes posiblemente dicen, bueno, ¿y esto qué tiene de extraordinario? Pero a esta gente que conoce bien sus escrituras, que sabe exactamente lo que Moisés y la hermana Miriam hicieron en el Éxodo, donde jinetes y carros arrojó al mar, les va a venir inmediatamente el sentido de liberación del Éxodo definitivo. Lo que Moisés hizo en el pasado, ahora Jesús lo está realizando dentro de este marco. Y así como el faraón y todos sus ejércitos perecieron en el mar, la historia se repite y en esta historia vuelve otra vez a la comunidad a vivir, vuelve otra vez a estar vestida. Dice que cuando se fue la legión, el hombre estaba en sus 5 sentidos, vestido y en su pleno juicio. Pero saben que la gente, en vez de experimentar la liberación que Jesús les está proponiendo, le piden que se vaya de allí. ¿Por qué? Porque saben que Jesús ha ganado una batalla, pero no una guerra. Y quien se mete con la legión, se mete con el imperio. Y Jesús parece ser que dice, bueno, me la juego, les estoy proponiendo una manera de entender que es posible organizarse, volver otra vez a tener dignidad, pero parece ser que la gente prefiere más la esclavitud. La misma historia del pueblo de Israel. Aún después de que van caminando en el desierto, la gente sigue recordando las ataduras del Egipto. Los ajos, la cebolla, los pepinos, los berros, la carne, el pescado. ¿Cómo recordamos todas esas delicias? Y esto para los que estamos aquí en Estados Unidos, pues debe de ser como un recordatorio, ¿verdad? Porque odiamos al imperio, a la bestia, pero estamos bien agarrados de la cola. Entonces, como que siempre hay estas dicotomías. Negociar con el imperio no es fácil. Y Jesús parece ser que hay una clara ruptura de decir, el imperio representa el mal, el imperio está bajo el dominio de Satán, y toda la gente que le dé su lealtad, su fidelidad, va a perecer. En cambio, la propuesta de Jesús es una propuesta que va a entrar en conflicto y por eso necesita primero a la gente que tenga salud, ¿no? Después se va a encontrar con la hija de la Sirofenicia, que también sucede en territorio de frontera. Parece ser que a Jesús le encanta cruzar fronteras. No sabemos si Jesús tenía papeles, visa. Parece ser que era un buen coyote que se agarraba a personas que lo cruzaban. Entonces, mucha vida y muerte suceden en torno a la frontera, ¿no? Entonces, en este territorio de Tiro, se encuentra con esta mujer sirofenicia, y es una historia bastante poderosa porque esta mujer también representa a todo su pueblo, pero todo su pueblo está enfermo. Todo este pueblo está enfermo porque no tienen que comer. Se habla también de comida y Jesús la llama perra. No está bien quitarle la comida a los hijos, pero esta perra también ladra. La mujer acepta el insulto de Jesús y prácticamente lo desarma, ¿no? La única mujer que le ha ganado un discurso a Jesús público, y Jesús la reconoce y dice, mujer, qué grande es tu fe. ¿Por qué? Porque la mujer también se da cuenta de que si este es un Dios que tiene una propuesta de vida, no puede ser un Dios solamente exclusivo para un pueblo. El Dios de Jesús tiene que ser un Dios para todos los pueblos, que rompa especialmente la frontera de los que son judíos, de los que no lo son. Entonces podríamos estar jugando con este simbolismo, ¿no? En la orilla del mar cura un tartamudo. Prácticamente esta persona está medio muerta también, sin poder expresarse, sin poder manifestar lo que quiere. Y bueno, viene otra multiplicación de pan porque el hambre parece ser que no conoce fronteras. Hay hambre de este lado, hay hambre del otro lado. Tanto el pueblo de Israel tiene hambre porque está viviendo una opresión, y también el pueblo pagano sigue teniendo hambre porque es cómplice también de este sistema. Y también allí en Betsaida devuelve la vista a un ciego, 2 curaciones de ciego.
símbolo de la comunidad que no ve, y también va entrando en proceso. En estas historias, el ciego no recobra la vista inmediatamente. A mí me encantan estas historias de Jesús, ¿no? Porque no es algo que se dé como por arte de magia, también tienen que entrar en proceso. Y a veces a Jesús como que no le sale ni siquiera el milagro. Le untó la salivita, el barro, símbolo de la humanidad nueva. Y ves, ay, sí veo, pero veo como árboles. Ay, perdón, ¿ves? Ay, ahora sí. Entonces como que es todo el proceso de ir también descubriendo el poder que Jesús tiene, ¿no? Entonces, muchas de las historias de Jesús van a entrar también en conflicto por cuestión del tiempo. Desde el inicio sabemos que el tiempo de Dios ha llegado y este tiempo de Dios está reflejado en el Kairos. Recordemos que hay estas dos definiciones. El tiempo de Dios está reflejado con el Kairos en el mundo bíblico y el tiempo humano está reflejando con el tiempo Cronos. Y Dios actúa. Para el Evangelio de Marcos es importante que la comunidad sepa que este es el tiempo de Dios. Desde el inicio, el tiempo de Dios ha llegado. Y mientras la gente se involucra dentro del tiempo de Dios, cosas extraordinarias suceden. Lamentablemente, cuando la gente quiere estructurar también el tiempo de Dios, o en otras palabras, le quiere decir a Dios cómo actúe, dónde actúe, en qué rituales actúe, parece ser que en vez de dejar a Dios ser Dios, lo encajonan y llega a ser más importante el sábado, el día del reposo, que la acción liberadora que Jesús propone. Y desde el punto de vista del Evangelio, esto es impensable. Porque todo está hecho para lo humano, no lo humano para el sistema. Entonces, Jesús se presenta con el tiempo perfecto de curar, de sanar, de integrar, de ofrecer salud. Sin embargo, hay personas que quieren que esta salud llegue por goteo, llegue cumpliendo ciertos rituales, llegue a las personas que son puras, que practiquen o que todo el que se adhieran al sistema de pureza. Y en este sistema solamente unas cuantas personas van a poderse beneficiar de la propuesta de salud que Jesús tiene. Por eso es que Jesús va a entrar en conflicto con el sábado. No es que el sábado era malo. Lo malo era que la gente le estaba dando más importancia al tiempo, al ritual, a los signos, que a la presencia de Dios. Entonces, en los relatos de milagros se habla del día en general, a veces de un día concreto que es el sábado y el del atardecer como tiempo en el que Jesús actúa con poder. Estos van a ser como nuestras horas donde Jesús va a entrar a curar, ¿no? Los males que Jesús remedia. En la antigüedad la gente no tenía esta dualidad, no tenía la dualidad de cuerpo y de alma. Realmente toda la persona se entendía más bien como un todo. La persona era holística. Entonces, la persona en la antigüedad no se creía que las personas que estuvieran divididas cuerpo y alma o espíritu. Esta idea viene del encuentro que tuvo el cristianismo con la filosofía platónica, con la filosofía griega. Y también a los autores del Evangelio y juntamente con los padres de la iglesia les fascinó esta idea increíble de que el cuerpo era como la prisión del alma, del espíritu, que lo único que contaba era el alma, era el intelecto. Y entonces para poder llegar a Dios hay que cultivar el alma, el espíritu. Y entonces hay que martirizar el cuerpo, hay que castigarlo. En el mundo judío era una complementariedad, todo estaba
íntimamente conectado. Y si sufría la vista, la lengua, pues todo el cuerpo también sufría, el alma sufría, ¿no? Entonces, 4 milagros referidos por Marcos tienen por objeto los órganos de la vista, el oído y la lengua. Parece ser que en la antigüedad muchas personas sufrían de la vista, sufrían de la vista y también de la lengua. Cuando uno va y entra al museo, porque por ahí cerca estaba el santuario del dios Esculapio, y los devotos iban y dejaban su ofrenda representada en barro. Los que se habían aliviado de la vista, pues le dejaban el ojito. Los que se habían aliviado de una mano, le dejaban la mano de barro. Así que esas prácticas que tenemos a veces en América Latina de ir dejando, esto viene desde los griegos. Y hay muchos ojos, hay también muchas partes de la genitalia masculina y femenina, como que la gente eran enfermedades muy comunes, ¿no? Entonces, parece ser que Jesús quiere curar a toda la persona, quiere la salud que Jesús ofrece no es una salud solamente que cure el ojo, cura la lengua o cura el oído, sino cura toda la persona porque están íntimamente conectadas con el Espíritu. Por ahí vamos a tener imágenes de salmos, ¿no? Lámparas para mis ojos son tu palabra, Señor. Es una idea de decir todo tu espíritu está conectado, ¿no? De estos milagros, 2 se realizan en territorio judío y 2 en zona pagana. Aquí cuando hablamos de las posesiones demoníacas, no podemos ver o creer de las ideas que nosotros tenemos a veces aprendidas de Hollywood, de las películas o de lo que la gente cree acerca del demonio que se posesiona. Hay un artículo de Ariel, el padre Ariel Álvarez, que nos vino a hablar de los males. Tiene un artículo muy pequeñito por allá, a ver si lo encuentro y se los envío, donde hace esta distinción y estas aclaraciones, porque parece ser que ahora en muchas espiritualidades, en muchos grupos, la gente está más fascinada por las posesiones diabólicas que por la propuesta de Jesús de tener vida. Parece ser que hay gente que donde quiera ve demonios, en vez de ver los signos de vida, donde quiera ve personas que están poseídas. Les decía, esto de verdad implicaría muchísimos problemas entender a un Dios que permita que uno de sus hijos e hijas pierdan la humanidad, pierdan su libertad al no tener ningún poder sobre el mal. Parece que esto no sería de Dios. Les comentaba en la historia del endemoniado de la legión, para Marcos el mal viene de afuera. El mal no es producto de este Dios. Si ustedes también se dan cuenta, casi que todas las personas que están endemoniadas, todas las personas, hay estudios antropológicos que se han hecho y han descubierto que todas las personas que creen o están endemoniadas pertenecen a un estatus económico de marginación, que no tuvieron oportunidad de ir a la universidad o al colegio. Estas son las investigaciones que se han hecho. De verdad que uno se queda, es como que tienen razón. ¿Por qué el diablo nunca se le mete a un sacerdote o a un doctor? ¿Por qué el diablo no se le mete a una gente rica? ¿Por qué se le anda metiendo a la pobre persona que está ya perdida en los arrabales, que ya no tiene nada? Entonces, desde el punto de vista antropológico, parece que hay una conexión de lo económico,
de los traumas que las personas van teniendo, todo lo que implica también el haber no tenido todas estas posibilidades de vida. Bueno, esto es lo que dicen los antropólogos. Entonces, cuando Jesús se habla de las posesiones demoníacas, ¿qué es lo que estaría curando? Probablemente esté curando algún tipo de epilepsia, algún tipo de alguna enfermedad que era desconocida para aquella gente y que ahora desde el punto de vista de la psiquiatría se puede clasificar, ¿no? Les estaba comentando a mis, a, a mis amistades que el día de ayer falleció mi sobrina. Mi sobrina tenía 41 años y mi sobrina desde los 3 meses sufría epilepsia. Nunca habló, caminó, después de los 13 años ya no caminó, prácticamente era un vegetal, pero yo nunca la había visto cuando le daban los ataques epilépticos. Y un día estando allí, que estaba platicando con mi hermana, le dieron los ataques epilépticos y se te destroza el alma. De ver la impotencia y ya ver, ya como que mi hermana se acostumbró, ya sabe lo que había que hacer. Y tú dices, me imaginé a Jesús en el siglo I ver a esta situación de la familia, indefensa ante una enfermedad probablemente. Quien que no conocen todo, la medicina está muy limitada, pues es lógico que van a decir, si mi hijo nació bien, aquí algo pasó. Aquí alguien, a un agente exterior, es lo que está haciendo que esta persona esté bajo el influjo de Satán o del diablo, ¿no? Porque ese era el lenguaje y el conocimiento que estas personas tenían. Pero ahora hablar con estos términos, pues prácticamente es retroceder, es volver es darle más poder al diablo, ¿no? Somos seguidores de Jesús con una propuesta de vida, con una propuesta de salud. Entonces tenemos que estar firmes, estar con esta idea clara de decir, Dios no va a permitir que nada ni nadie entre a una persona, le aniquile su libertad. Este sería un Dios sádico. Este sería un Dios prácticamente como los dioses babilonios que quisieron, que crearon, pero después les enviaron todo tipo de calamidad. Este tipo de pensamiento iría contra el Dios de Jesús. Creer en estos demonios, creer en el mal. La Biblia nunca explica el origen del mal. Te narra. En Mateo, por ejemplo, se sembró la semilla buena. Luego sale la semilla mala. ¿De dónde viene? Ay, un enemigo mío mientras dormía me puso el mal. Pero la semilla era buena. Dios creó buenas cosas. Hoy también para la homilía de este domingo, vengan benditos a gozar, a heredar la tierra, heredar el reino. Y váyanse ustedes malditos al diablo. ¿De dónde viene el mal? Ay, como que en la mente de Dios es que tú heredes la vida. El infierno, con todas las connotaciones que ustedes quieran ponerle, eso fue creado para las personas que no heredaron o que no tenían cabida en el plan de Dios, que decidieron estar no con Dios. Bueno, ahí les invito a que vayan el jueves a la homilía para hablar más de estos textos. Pero como que explicar siempre el problema del mal es difícil y tenemos que ir corrigiendo o por lo menos invitándoles. Ustedes pueden creer en el demonio. Si ustedes pueden creer, crean. Si a ustedes les funciona ese tipo de creencias, pues qué bueno. Pero ese no sería el plan de Jesús. El plan de Jesús es prácticamente un plan de vida, un plan de salud que viene a dar vida. Entonces, todas estas posesiones serán enfermedades que no se conocían y que Jesús probablemente al entrar en contacto
o el tratar a la persona como persona le quitó el estigma y las personas se sintieron bien. Muchas de nuestras enfermedades están en la mente. Muchas de nuestras enfermedades tienen sus propias causas, su propio origen. Y aquí lo que está trabajando también es cómo uno se relaciona con la persona enferma. Si tú de antemano dices que esa persona es pecadora, pues así la vas a tratar. En cambio viene Jesús y la toca, come con ella, le dice hija, le dice hijo, la agarra de la mano. Esa persona se siente bien, esa persona se siente viva, esa persona se siente que ha recibido la gratuidad, la generosidad de Dios. Y si esa persona tampoco tiene que comer y de pronto viene Jesús y reparte pan, reparte alimento y te dice en el plan de Dios no es que exista gente pobre, en el plan de Dios es de que todo el mundo comparta, en el plan de Dios es de que cuide la tierra, la casa común. Pues es lógico entonces que también la gente va a cambiar. Y si además de eso viene Jesús y le pone límites al mar, camina sobre el mar, calma la tempestad, pues es lógico que una nueva manera de entender a Dios ha llegado. ¿Y quiénes son los beneficiados de toda esta gente? Fíjense, en Israel, al hombre con un espíritu inmundo que simbolizaba a toda la comunidad, la suegra de Pedro, el leproso. Acuérdense que el término de la lepra no se refiere a la lepra que nosotros conocemos. La lepra, como que se conoce como la enfermedad de Hansen, por el médico que la descubrió, parece que es más reciente. Entonces, ¿qué es lo que Jesús cura? ¿O qué es lo que se le llama lepra en el siglo I? Cualquier cosa que aparezca en la piel, cualquier mancha, grano, gioten, peine, mezquino, cualquier cosita por insignificante ya te separan. Así que si ustedes se examinan bien su cuerpecito, cuando vayan a bañarse, seguramente que los considerarían leprosos. Y no solamente por la piel, después venía por el cuerpo perfecto, los ojos, que tuviera todos los órganos. Entonces, prácticamente el sistema de salud tenía todo un desecho de cuerpos. Y ante todo esos desechos de cuerpos, Jesús va a cuestionar ese sistema de salud y va a decir, esa salud no llega a todo mundo. Esa salud no llega donde debería de llegar. No son los sanos los que necesitan al médico, son los enfermos. Pero hay que hacer que toda la gente experimente esta salud, experimente esta vida. La hemorroísa, ya hablamos un poquito de ella, que se había gastado todo el dinero en el médico, casi la historia nuestra. Se te parte el alma y el corazón, por ejemplo, en México. La gente va con la receta médica y lo primero que dice, ¿cuánto me cuesta? No sé si en sus países, pero en México es muy común. Llevan 5 medicinas y la gente pobre va temblando allí que no le vaya a salir una de 2,000 pesos. ¿Cuánto me cuesta para ver si alcanzo? Y de esas 5, que es el tratamiento, solamente se lleva una, porque no le alcanza para todas. Entonces, este sistema que se había gastado todo el dinero esta mujer de sus médicos y al contrario había empeorado, pues prácticamente refleja todos nuestros sistemas también públicos. Nuestros sistemas donde la vida no vale lo mismo para la gente del margen, de la Galilea, que para la gente del centro, que para la gente que tiene su seguro. Donde la vida se cuestiona no en la dignidad de cada persona, sino en las posibilidades de acceder al sistema de salud. Entonces, yo creo que esta es otra de las cosas que debemos de tener. Al paralítico, ¿se acuerdan esta historia preciosa del paralítico? Que no había ni siquiera lugar en la casa, entran, destejan la casa y el paralítico, símbolo de toda la humanidad también, que está lisiada,
pero también una comunidad organizada, una comunidad que no se resigna a verse enferma, sino que ven la posibilidad de llegar a donde está Jesús. Y bueno, allí se ve claramente también el reto que Jesús va a tener con el sistema de salud. Cuando Jesús, viendo la fe de aquellos hombres, les dice: hijo, tu fe, se te perdonan tus pecados. Y la gente, los representantes de la salud, de la ley, dice: ¿quién es este que blasfema de este modo? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y efectivamente Jesús estaba diciendo eso. Tus pecados te son perdonados, utilizando el divino pasivo. Por ahí hemos hablado en alguna ocasión que siempre que las oraciones están en el divino pasivo, el sujeto es Dios. En otras palabras, Jesús está diciendo: Dios te perdona los pecados. El problema es que este Dios está actuando ahora por medio de Jesús y no por medio del templo, no por medio de la ley, no por medio de los que cuidan el orden. Y un sistema como está organizado, pues es muy exclusivo. El sistema judío era muy exclusivo. Era muy, era tan exclusivo que no todo el mundo podía tener acceso. Entonces ahora Jesús abarata, vamos a decir de esta manera, abarata el sistema. Dice: hay un sistema popular donde todo mundo puede entrar, donde todo mundo puede experimentar el amor de Dios, donde todo mundo puede ver que Dios no los excluye. Los excluyó el sistema que estos inventaron, esas tradiciones, pero no los excluyó Dios. Entonces, por eso es que este sistema causa recelo y deciden aniquilar a Jesús. Deciden aniquilar al Hijo amado, ¿no? El sordomudo lo mismo, las historias de los dos ciegos también, que representa a todo el pueblo que pretende ver cuando en realidad no ven. Y por eso hay que ver con nuevos ojos, hay que ver con nueva mirada, ¿no? En el país pagano ya hablábamos de la hija de la mujer sirofenicia, del endemoniado, y a otro niño epiléptico, una historia también desgarradora, ¿no? De los discípulos incapaces de hacer los mismos milagros de Jesús. Y la fe de aquella comunidad que va a ser capaz de arrancarle a Jesús el milagro. ¿Cuál es la manera de Jesús de actuar? Miren, muchas personas en el siglo I tenían habilidades. Eran como una especie de chamán. Y aquí ustedes que se dedican a trabajar con medicina alternativa, con los pueblos originarios, a lo mejor me van a enseñar más que a mí, que he leído por libros. Hay personas que tienen, los taumaturgos, hay personas que tienen estos dones. Hay personas que curan. Hay personas que tienen estas habilidades y a veces van a utilizar barro, saliva, hierbas mezclada con oraciones. Por favor, no endemonicen, no digan de que esa es brujería. Esas prácticas milenarias es sabiduría pura. Porque también el sistema actual de la medicina se ha encargado para desacreditar todas estas prácticas de salud. ¿Saben cómo nacieron las brujas? Las brujas nacieron justamente así. Las mujeres eran las que estaban en contacto con las plantas, las que estaban en contacto con comida, eran las que estaban en contacto con la sabiduría, que sabían qué comida era buena, qué comida era mala. Las mujeres eran las que sabían ayudar al asistir a otras mujeres durante el parto, estaban relacionadas con la vida y con la muerte. Pero lamentablemente, cuando el culto se centró no en la diosa, sino en el Dios, y pasó de ser casero, porque antes era el Dios de la casa, y pasó a ser el Dios del templo, Dios exclusivo de los hombres, también hubo esta lucha de poderes y se fue satanizando todo el conocimiento de las mujeres. Y así es como las mujeres se convirtieron en brujas. Las que antes entraban en contacto con la divinidad,
De un día para otro amanecieron como brujas y se fueron desfigurando a través de la historia. Gracias, hermano. A través de volviendo a la práctica, Jesús es como un chamán, un taumaturgo, que va a utilizar todos los medios necesarios para poder entregarle vida a una comunidad. Y aquí esto es historia de volver a rescatar, de volver a valorar la sabiduría ancestral, sabiduría que se ha transmitido de generación en generación. A la suegra de Simón la coge de la mano. El hecho de cogerla de la mano también implica autoridad. La mano, hay poder en la mano. Hay poder también de reconocerle como hija. Una de las prácticas del pueblo romano era imponerle la mano o levantarle la mano, símbolo de decir reconozco a mi hijo. Cuando nacía un niño, por ejemplo, lo mostraban, y si el padre no levantaba la mano, no le daba la patria potestad, pues el niño lo dejaban en algún lugar para que se muriera. Entonces también aquí Jesús, como el hecho de tomarla de la mano, es decir, poder en la mano, transmitir vida por medio de la mano. Y bueno, la mano transmite vida, por eso es que este gesto de levantar la mano, alzar la mano o orar sobre la persona con la mano implica también que fluye la vida, que fluye la energía, ¿no? Y yo creo que estas prácticas deberíamos de usarla. Solamente debemos de alzar la mano para bendecir, nunca para golpear, nunca para amenazar, solamente para bendecir. Al ver el leproso se conmueve, verbo que se aplica a Dios en el judaísmo, o se enoja, según otra lectura conservadora, que también por ahí se le va, contra el sistema que en el nombre de Dios margina a la gente, y Jesús lo toca violando la ley de Levíticos. ¿Por qué Jesús lo toca? Lucas es bien cuidadoso cuando se presenta a Jesús con el leproso. Jesús cura a distancia. En Marcos, no. Jesús se contamina. Símbolo de decir, ¿sabes qué? Ese sistema que tú presentas, mira, lo toco y no me pasa nada. Lo toco y de alguna manera lo deslegitimo. Dice, este sistema ya no tiene sentido de ser, porque en este sistema de salud no alcanza para todo. Al sordo tartamudo lo toma aparte, separándolo de la multitud, le mete los dedos en los oídos y con su saliva le toca la lengua. Símbolo de la nueva creación, el Dios que vuelve a crear todo, como el Adán, ¿no? Y levantando la mirada al cielo, suspira y le dice, Fatá, ábrete, ábrete, para aprender otra nueva manera de entender a Dios, ¿no? Para curar al ciego de Bethsaida, Jesús lo coge de la mano otra vez y lo conduce también afuera de la aldea. Seguramente que Jera nos va a iluminar aquí este pensamiento, llevándolo progresivamente a la luz hasta que ve del todo. Veo a los hombres porque percibo como árboles, aunque andan. Luego le aplica otra vez las manos en los ojos y vio del todo. Y a le prohíbe terminantemente volver a la aldea. Mientras jugando como que hay esta dualidad también en algunas ocasiones. Jesús como que sí respeta la ley. Retiro lo dicho. Jesús respeta la ley porque es judío, vive como judío, asume la ley, pero lo que va a entrar en conflicto con Jesús es darle el sentido, un nuevo acercamiento, una nueva interpretación. Entonces, también aquí Jesús parece ser que a esta persona le va a invitar a ver con nuevos ojos. Y claro que se van a ir incorporando cuando recobre la vista. A la hemorroísa que le arrebata la curación tocándole, Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado, te ha curado, vete en paz y sigue sana de tu tormento. Miren qué palabras tan preciosas de nuestro hermano Jesús. A esta mujer que nunca en su vida, siempre era definida por el flujo de impureza, siempre era definida por lo que causaba, nunca sintiéndose hija de la comunidad. Y claro que para ellos era un tormento, y Jesús la establece a la comunidad, la pone dentro de la vida y prácticamente le trata como persona, ¿no? Al ver la fe de los portadores del paralítico, imagen de la humanidad pecadora, le perdona los pecados antes de curarlo de su enfermedad. Al hombre del brazo atrofiado lo coloca en medio de la sinagoga en claro gesto de desafío a los fariseos, presente
que lo asedian para ver si lo cura en sábado y tener de qué acusarlo. Imagínense gente que nada más anda viendo a ver dónde está pasando el bien. Y en vez de insertarse, y en vez de decir qué bueno es este Dios, parece que ven la obra de lo malo, ¿no? Por eso por ahí Jesús tiene aquel dicho de que no se perdonará el pecado contra el espíritu. Jesús que viene y se le acusa que lo hace con el poder de Belcebú, con el poder del príncipe de los demonios, todo de lo inmundo, de las moscas. Entonces, esta es la idea de la gente que en vez de ver el bien que está brotando de la experiencia de Jesús, de la salud que Jesús tiene, la gente es negativa, la gente ve más bien el mal, ¿no? A los demonios y al bien tomar, imagen de la ideología de la sinagoga de la que están imbuidos sus discípulos, Jesús lo increpa y los expulsa liberando a los pacientes de la opresión ideológica de Satanás. No puede haber verdaderamente curación mientras la gente esté pensando que estén bajo el poder de Satanás. No puede haber verdaderamente salud mientras la gente viva oprimida por el Satán de la legión. A la hija de Jairo la devuelve a la vida y a sus padres y les manda que no se lo digan a nadie y que le den de comer. Esta imagen del secreto mesiánico, no se lo digas a nadie, ¿no? Para ver la ambigüedad del reino que llega, pero todavía no, que se mueve entre el sí, entre la ambigüedad de no manifestarse claramente, porque así es la vida. La idea de darle de comer probablemente también refleje refleje una boca más. Si la niña ya estaba en edad de casar, si lo tuviéramos que ver como por medio de la dote, pues para los padres era un alivio que su hija se casara y que dieran buena dote. Una boquita menos es un dinerito que se ahorraba, ¿no? Pero ahora parece ser que Jesús cambia la idea de decir, no, tienes que tener otra responsabilidad también con los miembros más débiles. Porque recordemos que el discipulado de Jesús en el Evangelio de Marcos son de personas dislocadas, personas que están en el margen, personas que prácticamente están en la periferia. A la multitud le da 2 veces de comer, una en territorio judío, otra en territorio pagano, en un gesto que hace visible el amor universal de Dios. Dios que no tiene pueblos escogidos, ni pueblos olvidados, ¿no? Ahora, todo esto implica que la gente también tiene que hacer algo. Jesús no aparece por las ciudades con una varita mágica diciendo, alguien quiere un milagro, alguien necesita una curación. Muchas de las milagros, prácticamente la gente le tiene que arrancarle el milagro a Jesús. Así es como opera esto. En el caso del paralítico, la imagen de la humanidad pecadora al que Jesús cura al ver la fe de sus portadores es la gente que no se resigna a estar enferma. Y se organizan, ven la manera y se hacen llegar y Jesús los incorpora a la casa donde estaba porque ya no había lugar en la casa, ni afuera de la casa. Entonces el hecho de que estos que no eran por estar pecadores, por estar enfermos, pero estos que no se limitan a quedarse en esa situación, buscan la manera y el milagro sucede. A la hemorroísa impura, imagen del pueblo judío incapaz de alcanzar la curación que toca a Jesús para liberarse de su enfermedad, Jesús le dice, hija, queda libre de tu enfermedad, queda libre de tu tormento. Pero es la acción de la mujer que no se resigna, o la comunidad mujer que dice, no, ese sistema nos ha enfermado, en vez de darnos salud, nos ha retrasado, pero vamos a buscar a Jesús y bueno, sucede el milagro. En el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, figura de los discípulos que grita al paso de Jesús y que cuando Jesús lo manda a llamar, tira a un lado el manto, se pone de pie y se le acerca recuperando la vista. Es la fe, la adhesión a Jesús la que hace posible la curación. Tu fe te ha salvado, dice Jesús a los pacientes, constatando que es la fe la que hace posible la salvación total. Sin la fe en Jesús y en la propuesta de Jesús, no va a haber ningún milagro.
Es una fe que es puesta en práctica, no es una fe solamente, ay Señor, por favor, ayúdame. No, es que hay que buscar maneras, buscar medios y arrancarle a Jesús el milagro. Es creer contra toda esperanza, como diría Pablo en la carta a los romanos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Espero que todo quedó clarito. Muchas gracias porque alguna pregunta. Manuel, alguien te puso una pregunta ahí, algunos comentarios, pero solamente una pregunta. Te la voy a decir. Luis Díaz. En varios milagros Jesús requiere el presupuesto de la fe a la persona. En otros no, como en el caso de la multiplicación de los panes. ¿A qué se debe esta diferencia? Bueno, en el caso de la multiplicación de los panes, a lo mejor no tiene la experiencia de la fe como requisito, pero primero tiene el compromiso de la comunidad. Jesús no obra. Bueno, si ustedes quieren utilizar el método que nosotros usamos tanto del ver, juzgar y actuar, Jesús no actúa sin antes ver. Y eso es exactamente lo que invita a la comunidad discipular, a los 12, a que se involucren dentro de la historia. A lo mejor no les implica o no les requiere que tengan fe, pero todos los símbolos, todos los verbos con que va a ir describiendo el actuar de esta comunidad que tiene hambre, pues está invitando en que están en el proceso de darle su fidelidad y su lealtad a este Jesús que probablemente esté cuestionando el por qué es que tienen hambre. Y este es un proceso de concientización. En un primer momento están como ovejas sin pastor, están en el desierto como el pueblo de Israel. En un segundo momento vienen los líderes que le dicen despídelos porque pues ya estamos en un lugar desierto. Jesús no es estúpido, Jesús sabe que están en un lugar desierto. Él ha pasado el desierto. Y este es el primer momento prácticamente para darle su fidelidad, desterrarse de la zona de confort, entrar a lo desconocido. Entonces, también entrar al desierto requiere de fe. Entrar en esta experiencia de irse formando como pueblo. Por eso es que sucede justamente en este territorio del desierto. No sucede dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque va a recordar todo el proceso de fe, de fidelidad, va a recordar todo el proceso de concientización del pueblo. Y esto no sucede por arte de magia. Todos los milagros van en categorías. No hay ningún milagro que se dé al vapor. Estas teologías que a nosotros nos han dado y que a veces son muy atractivas de decir, ay, el primer encuentro con Jesús y sucedió al vapor, no. Tienes que meterte dentro de la narración, tenemos que meternos dentro de la narración y esperar y ver cómo el personaje se va moviendo y nos vamos a dar cuenta que cada encuentro, que cada milagro con Jesús va requiriendo fidelidad, entrega, fe, madurez y se va a ir moviendo la persona. Lo que pasa es que nosotros leemos de corrido. Entonces, en el caso de la multiplicación de los panes, el hecho de que se suceda en el desierto, ya la comunidad está experimentando lo que Jesús experimentó. Jesús se fue al desierto, la comunidad va al desierto y bueno, el desierto inmediatamente se le va a venir todas las complicaciones que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Falta de pan, falta de agua, pero también el pueblo va a ir madurando su fe. El hecho de que se organicen, que se sienten en 12 y que no sé qué, esto va a estar de alguna manera viendo que ya es un pueblo y es un pueblo organizado, un pueblo que ha llegado a la fe. Y cuando el pueblo ha llegado a la fe y ya está organizado, entonces sí puede haber la tierra, pueden reclamar la tierra y pueden otra vez tener pan, pueden tener otra vez comida. Entonces, como que tenemos que tener cuidado cuando entramos a los contactos con esas narraciones. Los milagros no suceden inmediatamente, como que van progresando y nos invitan justamente a eso. Así que si ustedes están también pidiéndole a Dios un milagro, pues ténganse paciencia. A veces los milagros tardan en llegar. No quisiera la gente, a veces se lo pone, ya que, a ver, mañana, aquí no estamos con el McDonald's, por aquí una hamburger y por acá ya la recojo. No, lamento decirles que así no funciona Dios. La gente tiene que entrar dentro de un proceso y dentro de este proceso, pues irse formando, ir
ir creando nuevas alianzas, ¿verdad? Muy bien, gracias, Manuel. No sé si alguien quiera hacer un comentario, pregunta, porque es la única que al menos escribieron. Sí, hermana. ¿Cómo entendemos que Jesús toma la iniciativa? O sea, cuando decimos Jesús es el que toma la iniciativa, digamos, al verlo con esto que usted nos está explicando de los milagros, que siempre tiene que suceder algo antes de parte de quien pide el milagro, digamos, o quien quiere el milagro. Bueno, no sé si lo estoy explicando bien, pero, por ejemplo, como nos contó lo de la hemorroísa, ¿verdad? Que ella toca el borde. Pero Jesús no tomó la... A ver, cuando... Bueno. ¿Cómo lo entendemos? Más bien, yo diría, Jesús, cuando llama a la comunidad, es Jesús que toma la iniciativa de llamar a la comunidad. Pasando por el mar de Galilea, vio a Simón Pedro, a su hermano Andrés, más adelante ve a Santiago, a Juan, más adelante va a Leví, los invita. Él toma la iniciativa. Bueno, este es el lago de Galilea, miren. Tiene una forma de pera. Bueno, el general que era, el de todo el primero que estaba. Bueno, entonces, en las historias de los milagros, parece miren, este es el lago de Galilea, todo alrededor hay pueblitos, entonces no es muy difícil, a veces sirve también como una geografía, como una frontera. En el hecho de los milagros, muchos de ellos Jesús no toma la iniciativa, muchos de ellos le suplican a Jesús. Por ejemplo, en la historia de Bartimeo, Jesús no tomó la iniciativa de darle la salud, de darle la vista. Bartimeo tomó la iniciativa, es el que se mueve. En el caso de la hemorroísa, Jesús no va a curar a la hemorroísa. La hemorroísa se atravesó en el camino y también para ella al salud, ¿cómo no? Entonces, muchos de los milagros en el Evangelio de Marcos, pues Jesús no toma la iniciativa. Jesús constata, Jesús ve la gente, Jesús ve la miseria de la comunidad y Jesús se conmueve porque andan como ovejas sin pastor. Jesús no es indiferente al sufrimiento y actúa, pero en ciertos casos a veces hay gente que no estaba en el plan de Jesús y bueno, se ganaron el milagro. ¿Alguna otra pregunta, Fernando? Sí, buenas noches, Manuel. Yo estaba haciendo la comparación de cómo se vivía la marginación de la mujer hemorroísa, no sé quién la tocaba, quedaba impuro, todo este tipo de cosas, y yo hacía una comparación de que estamos cayendo, pero en la paranoia de la misma situación actualmente con la pandemia, que lávate las manos, que no toques esto, no te acerques a la gente, te puedes infectar, y estamos cayendo en una paranoia. Pero veamos los dos elementos. En la mujer había fe al acercarse a Jesús, y nosotros, o veo que estamos cayendo en la paranoia, estamos cayendo en el miedo ante esta situación. Y marginamos a las personas, sobre todo si alguien pues está infectado o sabemos que está infectado, claro, no queremos seguir infectando a otras personas porque falta de responsabilidad. Pero ¿cómo se ve el contraste entre la fe y el miedo ante esta situación, no es cierto? Y por eso es que también la comunidad se abrió rápido paso, la multitud, ¿no? Como que hay mucha ironía también dentro de la misma narración. Todo mundo toca a Jesús, pero nadie la toca como la mujer. Y es cierto, ¿por qué? Porque no se mueven, porque es la única mujer que vence su miedo. Primeramente, vence y toda la gente posiblemente si la conocen de que tiene siempre un flujo de sangre, para los judíos amantes a observar la ley, pues esto se resultaría escandaloso y ellos mismos se hacen un lado. La sangre es poderosa cuando está fuera de su cauce. Te mueve a reaccionar, a desmayarte o lo que tú quieras. Pero sí, yo creo que también tendríamos que ver, ¿no? Como
Y bueno, y también cómo a veces funciona el mismo sistema del COVID, cómo se va estigmatizando. Por eso ese miedo de que la gente no quiere que sepa, ay, no me voy a saber, bueno, no sé, como que espero que por lo menos esta charla nos invite a pensar la propuesta de salud que Jesús tiene, y es una propuesta de vida, es una propuesta de ayudarnos a descubrir que Dios nos ofrece salud. Y si no tenemos salud, a cuestionar por qué no tengo salud. A cuestionar, bueno, todo el sistema también de por qué unos tienen aseguranza médica y la inmensa mayoría no tiene. ¿Qué opinan ustedes de la pregunta del padre Fernando, que me parece que es muy buena? O cualquier otro comentario. O sea, yo quisiera comentar, ¿puedo? Sí, claro. Comentar lo que dice de la propuesta detrás de los milagros del Señor, Okay. o de los milagros del Evangelio. O sea, nosotros, a pesar del conocimiento, del estudio de la Biblia y de todo lo que vamos viendo en la vida, seguimos todavía pidiendo milagros y rogando por milagros. Y en realidad eso que dice, la propuesta de Jesús es distinta. O sea, detrás de cada milagro me parece a mí que hay una comunidad. El milagro se da cuando la comunidad se mueve por la fe a actuar. Y te pongo un caso bien concreto, el caso de las inundaciones en San Pedro Sula. ¿Quiénes son los que están haciendo el milagro? Las comunidades cristianas que surgen de un mismo pueblo pobre y sufrido. El gobierno prácticamente los abandonó desde un principio. El pueblo, esa gente de ahí, San Pedro Sula, los conozco, son las catequistas, los delegados, la gente que incluso pide milagros así extraordinarios, no se dan cuenta que el milagro lo están efectuando desde la fe, y nos dejan entrever lo que ya sabemos, que el pueblo es el que salva al pueblo. Entonces, yo creo que en la medida en que tomemos conciencia de que cuando la fe me mueve a resolver o a tratar de resolver con otros una situación complicada, se da el milagro, como lo de la repartición de los panes y todo lo que se ha ido pues tratando. Entonces creo que el milagro se da cuando juntamos hombro con hombro y lo hacemos desde la fe, con fe y con esperanza. Incluso fíjense que han vencido, hasta la fecha van venciendo lo del contagio de coronavirus. Yo pensé que los albergues iba a ser un centro de contagio, y sin embargo no han dicho nada de que se hayan contagiado. ¿Por qué? Porque la fe vence al miedo y el miedo vence la muerte. Entonces hay un real milagro en esa experiencia que se está dando. Eso sería lo que quería compartir. Gracias, hermano Marco. Antes de darle la palabra al padre Marcos, ¿ya te fuiste, Raúl? Bueno, yo creo que ya se fue, no lo vi por allí antes. Bueno, sí, no es que ya tengo que irme. Ok. ¿Qué pasó, Manolito? No, dime algún comentario, pregunta. Yo sé que esto es muy... He aprendido un montón de las cosas que has dicho. Y sí, que cuando hacían el comentario a propósito de la relación entre milagro y fe, que aparece, digamos, muy frecuentemente, también es cierto que creo que una cosa que también ilumina mucho de lo que nos has enseñado es también la relación entre milagro y sufrimiento humano. Es decir, aquellas ocasiones en que el milagro no le es pedido a Jesús, como la resurrección del hijo de la viuda de Naín, o ese tipo de cosas, digamos, lo que sobresale es, digamos, la imposibilidad de Jesús de permanecer impasible delante del sufrimiento humano. Y eso tiene mucho que ver con esta muy interesante intervención que acaba de tener este compañero que nos habló de las inundaciones de San Pedro Sula. Así como, digamos, lo que tendría que despertar en nosotros la lectura de los milagros, más que el deseo de pedir y pedir y pedir milagros,
cómo le hacemos para ser agentes productores de vida y de salud hacia los demás, ¿verdad? Eso me parece importante. Gracias, hermano. Ahí estamos en contacto. Cuídateme mucho. Que Dios te bendiga. Y de verdad yo también le quiero agradecer al padre Marco Rangel. Pues sintetizó de alguna manera muy bien la clase, lo que yo les quería compartir. Yo creo que a veces no nos damos cuenta de la potencialidad que tiene ya la comunidad cuando se organiza y cuando está consciente. Y yo creo que esto es lo que va a hacer la gran diferencia. Y Jesús también, claro, tenía esta propuesta, y esta propuesta no se da por arte de magia, sino que va concientizando al pueblo. Padre Marco. Sí, yo creo que es algo muy importante tomar en cuenta que los milagros no son actos de magia. Nadie lo ha mencionado, es algo que simplemente me viene a la mente. Yo siempre he creído que, porque muchas veces sí creemos que, como tú bien lo mencionabas, así como una hamburguesa queremos que llegue y se reparte. No, los milagros no son actos de magia. Y yo lo he expresado a ustedes anteriormente. Yo creo firmemente que son la predisposición humana, esa confianza, esa fe que depositamos y la intervención divina para que se logre lo que podemos llamar un milagro. Siempre la divinidad participa, pero también nuestra predisposición es muy, muy importante. La intervención divina y la predisposición humana. Y es así como se realiza un milagro también, como el caso de lo que están haciendo nuestros hermanos sudamericanos, que no están esperando que las autoridades de gobierno, ellos están tratando de realizar el milagro tomando iniciativa y obviamente con la ayuda de Dios, pues lograrán salvar sus necesidades. Otra cosa también, los milagros tienen sus consecuencias y hay que ser muy cautelosos. Yo pienso que por ahí todos sabemos que a Pedro, ¿verdad? Pedro niega 3 veces a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo creo que hay alguien por ahí que dice que no debió de haberle negado 3, debió de haberle negado 10, porque obviamente le sanó a la suegra. Ay, Marco, qué feo. Giselle. Padre, es que precisamente yo quisiera como retomar eso que han dicho de los milagros, ¿verdad? Y yo creo que esa era la intención seguramente del evangelista, ¿no? De hacer de tratar de que la comunidad reaccionara, se uniera para poder salir de las situaciones que estaban enfrentando, ¿no? Y que eso muchas veces pasa en nuestras vidas, y que fue lo que dijo ahorita Marco. O sea, hay momentos en la vida que ese milagro depende de nosotros. Y una monjita de Serjuk, fue una monjita de Sion, que era formadora mía, decía que el milagro empieza cuando la gente se organiza, llamando a la ambulancia, llamando al médico, llevando a la persona a una cita, buscando las medicinas. Entonces el milagro también depende de decisiones nuestras, ¿verdad? De organizarnos, porque no podemos estar ahí sentados esperando. Parte hay que dar un paso. Entonces yo me imagino que esa también era la intencionalidad del evangelista, que la gente se organizara y tratara de liberarse de la situación que estaban viviendo. Gracias. Miren, aquí hay un comentario de Ana Lilia que dice: ¿cómo animar a una mujer que tiene cáncer y ella reniega? ¿Qué palabras decirle? Esto es lo que yo pienso. Y esto es lo que, primeramente, a veces no hay que decir nada. La gente cree que hay que llenar. Si la gente está enferma, está cansada, está metida allí, y tú vienes con todo, a darle el catecismo, no digas nada, cállate. O sea, no digo que esto es lo que yo pienso. Esto es lo que yo creo. Y la otra cosa, ¿tendrá la persona derecho a renegar? Ni modo que diga: ay, qué bueno que tengo este cáncer, gloria a Dios. Pues está en su proceso también de estar descubriendo su salud. Si yo antes estaba bien, ni modo que diga: ay, no, tengo el cáncer. Pero comenzamos otra vez con prácticas fariseas. Ay, es que reniegas de Dios, es que no tienes fe, es que no es otro.
Por el amor de Dios, ay, como que a mí de verdad me irrita cuando la gente quiere tener, ni Jesús tenía todas las respuestas. Jesús va actuando de acuerdo, se va encontrando con la realidad y no tiene la misma fórmula de decir, ay, en esta me funcionó usar la mano, en esta la palabra, en esta hice el barro, en esta... Jesús no tiene una misma, una frase ya hecha, un ritual. Y ojo, porque a veces nosotros tenemos el ritual y hay que seguir. La pobre señora allí ya que está, pero todavía no termina el ritual. En mi opinión, a lo mejor a veces no hay que decir nada. Así sabe que eso, aquí estoy. Y pidiéndole a la... Bueno, este soy yo. ¿Alguna otra pregunta? Manuel, Sí. a mí me impactó cómo empezaste, ¿no? La actuación de Jesús en las áreas marginales, en las fronteras, y yo creo que es un reto. Y la otra cosa que me llamó la atención es el énfasis que muestra en los milagros de Jesús el problema de la salud. La salud que un pueblo que sufre, un pueblo pobre, un pueblo explotado está clamando. Y no sé, noté como una insistencia en luchar por eso que nos han quitado. Ejemplo, mencionaste la parte pública, la salud pública, los servicios públicos, tanto en México como en Panamá y a nivel de todo Centroamérica y América Latina. El esfuerzo que hace un ciudadano para, por decir algo, las jubilaciones, es una mísera, y como usted bien lo expresó, cuando va... Me pueden llamar de tú, ¿eh? Que acabo estoy bien joven. Ay, gracias. Entonces, cuando uno va a las cajas del Seguro Social, con la pensión que tiene no le alcanza para nada. Y bien me ha gustado lo que dijo Marcos, creo que es lo de la organización. Yo creo que nosotros no estamos organizados y creemos fácilmente todo lo que nos dicen. Tengo una sola pregunta con relación a la que el Papa lo menciona, que es un poco la iglesia en salida. Usted especificó que Marcos tiene esa apertura de trabajar en las áreas marginales, en las áreas de frontera. En los otros evangelios también hay esa tendencia de las áreas marginales, o eso depende del autor que escriba. Mire, si comparamos las dos teologías que contrastan, sería Marcos en cuestión de geografía, y el mensaje teológico sería Marcos por un lado y sería Lucas por el otro. Lucas está más centrado en la ciudad, en Jerusalén y en el templo. Es en Jerusalén donde la comunidad va a ser revestida de lo alto. Es en Jerusalén y en el templo, y por eso continuamente la comunidad va al templo, al templo, al templo. En Marcos va a ser en Galilea. Marcos mueve toda su experiencia a Galilea. Marcos le dedica prácticamente todo el evangelio a Galilea. Y ya desde allí como que nos está invitando, como que nos está dando pistas para entender exactamente que el centro hay que desplazarlo. No reemplazarlo, desplazarlo. Porque no se trata de destruir centros, sino desplazarlo a los márgenes. Entonces, parece que por allí va el asunto. Mateo también sigue más o menos el mismo esquema de Marcos. Solamente Lucas es el evangelio como que tiene otra teología. Para él, para Lucas, Jerusalén es la ciudad del gran rey. Y es allí en Jerusalén, en el templo, donde la comunidad se tiene que congregar. En cambio, para Marcos parece ser que tenía otra experiencia. Y bueno, no se diga para Juan. Por ejemplo, Juan, en los sinópticos, la purificación del templo sucede al final. En Juan, en el capítulo 2, Jesús llega y dice: este templo
es cueva de ladrones, no representa más a Dios. O sea, prácticamente Juan y Marcos irían como la misma teología, ¿no? Por eso es que es bueno también tomar cursos, irse empapando para ir saboreando las riquezas de cada evangelio. Gera y luego Gis, Gera y Gis. No, sencillamente reiterar y bueno, agradecerte que nos has compartido un tema muy interesante, como siempre, y reiterar eso que habías dicho, ¿no? Que todos estos milagros o acontecimientos importantes que Jesús hace con las personas son procesos, y son procesos que para la propia persona, como son los procesos que hacía Jesús, ¿no? Con todos los simbolismos que ya nos mencionaste. Y algo que quiero también añadir a lo que nos has dicho es que cada uno de estos milagros o eventos son para la persona, pero en relación a la comunidad. O sea, no se queda en la propia persona el milagro, en la hemorroísa, en los ciegos, en los paralíticos. O sea, al final de cuentas es la comunidad que al final de cuentas se va a beneficiar de ese acontecimiento importante o milagro, como le queramos llamar. Creo que esto es algo muy importante y bíblicamente que muchos de estos acontecimientos pues lo demuestran en la propia comunidad. Entonces, no es yo quiero el milagro para mí y me olvido de los demás, ¿no? Al contrario, eso es para o en función de la comunidad. Y yo creo que esto sería muy reafirmarlo, ¿verdad? Porque como que la gente busca milagros para mí, revelaciones para mí. Ay, es que Dios me reveló esto, Dios, este don solamente yo lo sé. Es que yo solamente tengo la lengua. ¿Y para qué sirve a la comunidad? ¿Qué beneficio le trae a la comunidad? Si no trae ningún beneficio a la comunidad, pues no sirve de nada. Eso lo dice Pablo. Entonces yo creo que tenemos que enfatizar esto, porque entonces vamos a caer en un fariseísmo. Otra vez de sentirnos superiores porque yo tengo esto, yo realizo esto y los demás pobrecitos, ¿no? Yo creo que tenemos que darnos cuenta que toda la sanación, la salud es para todos y para todas, y esa es una propuesta para que la comunidad se adhiera al plan que Jesús ofrece. Gis. Bien, quisiera compartir un poquito en lo que hemos estado platicando. No sé la experiencia ahí en las regiones donde ustedes viven. Usted hablaba de Lucas. Muchos de nosotros nos reunimos en la iglesia y creemos que ahí hacemos bastante, perteneciendo a coros, haciendo trabajo interno. Hablamos de los otros evangelistas, nos sacan un poco a la petición de Juan Pablo, del Papa actual. Nos pide que salgamos y en el que estamos meditando ahora nos lleva un poco más a las periferias. Yo no sé, en el trabajo pastoral de evangelización que se hace como claretianos en nuestras comunidades, ¿qué tanto de esto nos ha tocado para sentirnos los ojos de Cristo, la voz de Cristo, las manos de Cristo, los pies de Cristo, los oídos de Cristo, para ser operantes dentro de nuestra comunidad? Nosotros tenemos la experiencia en el plan de evangelización. Cuando vamos a las casas, ahí mencionaba algún hermano, que en vez de llevar la palabra para evangelizar, lo que hacemos es escuchar al enfermo, que tiene tratamientos de hemodiálisis, que necesita dinero para pagar la hemodiálisis, y entonces es ahí donde se lleva la evangelización, es ahí donde somos operantes para que el milagro se haga. No solo eso, con cáncer, personas solas, personas que a veces tienen solo para comer un par de días, y cuando uno llega son de puertas abiertas y lo escuchan a uno, pero más que uno llevar esa palabra y meterle la lectura o la letra escrita, con escucharlos, con hacer otro tipo de gestos, pienso que estamos entendiendo esto de hacer los milagros. Y a mí me parece, aquí en mi país, digamos, hay una región donde cuando hay fiestas, las señoras llevan sus canastas y ya llevan comida aparte. Y cuando hay necesidad sucede lo de la multiplicación de los panes. Ponen todo en común y la gente come. Y cuando hay que llevarse las cosas, se las llevan. Se las llevan y comparten con los demás. O sea, hay una multiplicación de tal manera en el servicio. O sea, cuando vemos nosotros así la evangelización, cuando nos comprometemos así a trabajar para la iglesia, yo creo que vamos tomando de cada escritor de los 4 evangelios
lo interesante para ir haciendo más operantes y más al estilo de Claret, hacer en comunidad lo que no se puede hacer en forma individual. Ya lo vimos ahorita en el caso del COVID, lo estamos viendo ahorita en el caso de los huracanes que nos están afectando directamente. Si esperamos que don gobierno, doña institución nos haga la cuestión, vamos a pasar ahí con un gran momento difícil. En cambio, ya operante, aunque sea solo trasladando, sacando, empujando, haciendo llamadas, nos damos cuenta, las cosas se hacen, se devuelve la confianza, la fe en la persona, y entonces se lazan más esos lazos de amistad, de unidad, que es lo que el Señor quiere cuando nos pide como primer mandamiento el amor, un amor que duele y que cuesta, y que no es fácil así nada más de describirlo poéticamente, ¿verdad? Básicamente eso. Gracias. Gracias, hermano Juan. Yo creo que, pues, a veces no podemos casarnos solamente con una teología. Marcos tiene esta finalidad. Y bueno, incluso en su misma experiencia, si le estoy escuchando correctamente, no es una comunidad que esté solamente en el templo, porque el templo a lo mejor los congrega, los fortalece en espíritu, pero tienen una misión afuera, como le estoy escuchando. Entonces, y el problema del templo, recuerden, el problema del templo en Lucas no es el templo nuestro, funcionan diferentes. Pero, escuchando al hermano Juan, parece ser que este templo está vivo, porque no solamente se limita a lo sacramental, sino que tiene una visión de apertura y al mismo tiempo se deja evangelizar, al mismo tiempo se empodera de otras experiencias. Yo creo que esto es ir a la periferia, eso es lo que el Papa requiere. Gis, ¿no tenías la mano alzada? Manuel, es que se me olvidó bajarla, perdón. Ay, ok, bueno. Hermanos y hermanas, miren, les doy las gracias. Tuvimos, comenzando ¿desde cuándo? ¿Desde junio? Julio, ¿verdad? Julio. Desde julio. Les doy las gracias a todas las personas que fielmente nos siguieron. Ahora sí que nos alargamos como Pablo, que se le durmió titico y se murió. Aquí muchos se fueron quedando en el camino. Les comenzamos julio 13, fíjense. Nos aventamos un mes, 2, 3, 4, 5 meses. Bueno, de verdad, fue una experiencia muy gratificante. Gracias a todos los expositores. Padre Raúl estuvo muchas veces, lástima que ya se fue. Gran biblista, gran hermano. Y gracias también a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares, llegar a su corazón. Y de mi parte les digo, yo no tengo palabra de Dios, yo solamente esta es la manera en cómo yo leo las historias de este caso de los milagros. Que tengo la certeza 100% que así sucedió, díganme quién la va a tener. Claro, habrá biblistas que digan, yo la tengo, yo no. Esta es solamente un acercamiento muy propio que tiene la finalidad de animar, de impulsar, de buscar y de descubrir a un Jesús enamorado prácticamente de su comunidad, pero una comunidad que la quiere libre, una comunidad que la quiere, que tenga lo dispensable para tener una vida digna, aquí y no cuando ya la gente se muera. Esta es mi única finalidad. Les doy las gracias y bueno, les invito, si no se han inscrito, a seguir acompañándonos. Vamos a comenzar en 2 semanas el Navidad, celebrando Navidad en tiempos difíciles. Vamos a conocer a la nueva rectora, la primera mujer que ha sido nombrada rectora de la universidad aquí donde nosotros nos educamos. Así que vamos a tener muy buenos expositores, celebrando Navidad en tiempos de pandemia. Pasen la información. Ya tienen por allí las fechas del día 30 al 5 de diciembre. Si todavía no se registran, háganlo. A los que ya se registraron, no se vuelvan a registrar, porque yo digo, ay, tenemos 360, pero ya me doy cuenta de que Giselle aparece 5 veces. No se vuelvan a registrar. No digas eso. La clave se les envía una semana antes.
A todos los que se registren, ahí los vamos a tener. Por favor, compartan. Va a ser una experiencia muy bonita, de verdad. Una semana bíblica muy intensiva, pero van a nutrirse, vamos a ver cómo llegamos al corazón de tanta gente. No me queda más que agradecerles por su paciencia, por su amor, y esperemos que nuestra única intención fue que se enamoraran de la palabra de Dios. Espero que despierte la curiosidad para seguirse formando y que vayan descubriendo a un Dios que a veces actúa los milagros en lo más ordinario y en lo más cotidiano de la vida. Así que muchas gracias. Y que Dios los cuide y espero no perderlos. Quiero llevármelos al otro curso.